La Unión Europea ha desplegado esta misión en respuesta a una invitación del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Y también quiero que quede claro, nosotros venimos donde nos invitan. Y aquí hemos tenido, repito, el honor de ser invitados por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Y de acuerdo con esa invitación, desde el pasado 11 de mayo, un equipo central formado por 10 especialistas y técnicos está en el país, un equipo multidisciplinar de responsables y técnicos legales, electorales, políticos, de comunicación, de redes sociales, de derechos humanos, de participación de minorías, un equipo al que se sumarán a partir del próximo domingo un total de 40 observadores de largo plazo que se desplegarán en 22 de los departamentos y en la ciudad capital de Guatemala. Días antes de las elecciones se nos unirán 44 observadores de corto plazo para observar, junto con el resto del equipo, los procedimientos de votación, el conteo, el escrutinio y transmisión de los resultados en las juntas receptoras de votos y en los centros de votación. Asimismo, está prevista para esas mismas fechas la llegada de una delegación del Parlamento Europeo que se sumará a la misión. Yo en esas delegaciones he estado muchas veces. Es la primera vez que soy jefe de una misión de observación electoral, pero he sido presidente de las delegaciones del Parlamento Europeo, he sido miembro de las delegaciones del Parlamento Europeo, he observado numerosas misiones de observación electoral, es decir, he estado del otro lado y tengo muchas ganas de que mis compañeros parlamentarios vengan y se sumen a esta misión de observación electoral. De esta manera, para la jornada electoral, la misión estará integrada por más de 100 observadores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, de Noruega y de Canadá. La misión de observación de la Unión Europea permanecerá en Guatemala hasta la conclusión del proceso electoral, incluyendo una posible segunda vuelta electoral que se produciría en agosto. Aproximadamente 2 meses después de los comicios, una representación de la misión volverá a Guatemala para compartir el informe final con el Gobierno, el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos y la sociedad civil. El informe incluirá una serie de recomendaciones para posibles reformas de futuros procesos electorales. De acuerdo con su metodología, la misión publicará sus conclusiones iniciales en una declaración preliminar que yo presentaré en una conferencia de prensa 2 días después de la jornada electoral del 25 de junio. Fruto de su propia naturaleza, hasta que presentemos la declaración preliminar 2 días después de las elecciones, como les repito, la misión de observación de la Unión Europea no hará ninguna valoración ni ninguna evaluación del proceso. La voy a repetir. Esto sí que quiero subrayarlo en negrita y si aquí lo tengo en Arial 14, ponerlo en Arial 24. La misión de observación electoral de la Unión Europea no hará ninguna valoración o evaluación del proceso hasta 2 días después de que se celebre la jornada electoral. Esto es así por una serie de motivos. Primero, porque las misiones de observación electoral de la Unión Europea se rigen por los principios de independencia, imparcialidad y no injerencia. Repito, nos regimos por los principios de independencia absoluta, imparcialidad absoluta y no injerencia total. Sus observadores, es decir, nuestros compañeros, no interfieren de ninguna manera en el proceso electoral y no ofrecen ni consejos ni asistencia. Todos los observadores electorales de la Unión Europea están sujetos a un estricto código de conducta que garantiza su neutralidad e imparcialidad y del cual yo soy, como les decía antes, el máximo responsable. Esto es parte fundamental de nuestra metodología de trabajo que llevamos implementando en más de 200 misiones electorales en más de 75 países de todo el mundo en los últimos 23 años. Una metodología, un rigor que ha convertido a las misiones de observación electoral de la Unión Europea en un referente mundial con un extraordinario prestigio acrisolado de respetabilidad y de credibilidad. Un elemento esencial de las misiones de observación electoral de la Unión Europea es que se financian exclusivamente del presupuesto de la Unión Europea, es decir, de los impuestos que pagamos los ciudadanos de la Unión Europea. Y como les decía antes, solo vamos donde nos invitan y además gratis. Para llevar a cabo nuestro trabajo realizaremos un análisis de todo el proceso electoral en todas sus fases y evaluaremos su conformidad con los compromisos y obligaciones internacionales sobre participación política y elecciones de los que Guatemala es firmante. Eso también quiero recalcarlo. Lo que nosotros evaluamos son los compromisos que el propio país, en este caso Guatemala, ha hecho suyos, propios. Ha firmado y comprometido respetar y seguir.
Compromisos internacionales, pero también con la legislación nacional y con la buena práctica electoral. También analizamos el entorno y el contexto político y social en el que se desarrollan las elecciones y si ese entorno se ajusta a los estándares democráticos de respeto a las libertades y derechos fundamentales. Un proceso electoral se desarrolla en un contexto político que tiene que garantizar el respeto a las libertades y a los derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos. Con esto me refiero a las libertades de asociación, asamblea, movimiento, expresión e información, necesarias para que unas elecciones sean realmente democráticas, auténticas y creíbles. Estas elecciones pertenecen al pueblo de Guatemala y por ello queremos contribuir con nuestra evaluación imparcial y objetiva a un proceso electoral democrático en el que se escuchen todas las voces a fin de garantizar que los votantes puedan elegir entre propuestas políticas plurales que sean el reflejo del conjunto de la sociedad de Guatemala. En estos últimos días, en este trabajo previo, nos hemos reunido con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con candidatos de diferentes formaciones que concurren a las elecciones, con actores políticos relevantes del país, con dirigentes de partidos políticos, con responsables de medios de comunicación y con representantes de la sociedad civil. Unas reuniones que vamos a ir desarrollando en los próximos días. Finalmente voy a quedarme aquí más días de los que teníamos en principio previstos en esta primera visita para intentar cerrar el máximo de reuniones posibles para alcanzar el conjunto de la sociedad de Guatemala. Nuestra presencia aquí tiene uno de sus objetivos es reflejar, comprender e incorporar al conjunto de la sociedad de Guatemala su pluralidad y su riqueza. La misión está escuchando muy atentamente a todos los interlocutores electorales, políticos y sociales para conocer su visión del proceso, del contexto político, como les decía, en el que se desarrolla, así como sus preocupaciones y expectativas de cara a unas elecciones que van a marcar el futuro de Guatemala en los próximos años. Iba a decir lo que no es la misión de observación electoral, pero voy a decir lo que es, porque muchas veces uno construye en negativo. En todo caso, si después ustedes me preguntan, les voy a decir lo que no es. Pero ahora les voy a decir lo que es esta misión de observación. La misión de observación proporcionará, ante todo, una evaluación independiente de las elecciones con miras a mejorar la transparencia y la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral, es decir, la confianza en la democracia, así como para brindar recomendaciones que podrían ayudar al fortalecimiento del marco electoral y la profundización de la democracia a más largo plazo. En resumen, la misión de observación de la Unión Europea empleará su capacidad y metodología altamente reconocida para proporcionar una evaluación sólida y recomendaciones constructivas que puedan usarse, si aquí si lo estiman los legisladores y el conjunto de la sociedad de Guatemala, para adoptar las reformas electorales necesarias para seguir avanzando en la perfección del proceso electoral y con él, con la democracia en Guatemala. Para finalizar, quiero subrayar que nuestra presencia aquí es un ejemplo del compromiso y de la implicación que tiene el conjunto de la Unión Europea con el pueblo de Guatemala y con sus ciudadanos. Una implicación y un compromiso que tienen como objeto y como voluntad reforzar nuestras relaciones para afrontar juntos los retos comunes que tenemos. Todos tenemos los mismos problemas, todos afrontamos los mismos retos y tenemos que saber con qué los afrontamos para intentar resolverlos. Y la Unión Europea quiere hacerlo de la mano de Guatemala.